Gauteng nació en marzo de 1989 en la provincia de Shandong, al norte de China. Era hija de un hombre de negocios destacado, cuya influencia no se limitaba solo a dirigir una empresa de maquinaria a gran escala, sino que también se extendía a su papel como representante del Congreso del pueblo local. Esta combinación de poder económico y político convirtió a su padre en una figura extremadamente influyente, cuyas decisiones tenían un impacto significativo en la región. En septiembre de 2004, Gauteng fue matriculada en un internado público de secundaria. La escuela albergaba a muchos estudiantes en el campus, incluido Gauteng, pero su casa estaba a una distancia relativamente corta, lo que le permitía regresar a menudo. Sin embargo, sus visitas a casas no eran meras escapadas. Bajo el pretexto de ponerse al día con sus padres, Gauteng aprovechaba para saltar la despensa, disfrutando de los placeres simples del hogar. A pesar de sus visitas frecuentes, Gauteng mantenía una actitud alegre y optimista, características que sus amigos y conocidos elogiaban. Era una joven talentosa, tanto en el ámbito musical como intelectual, y su presencia era siempre una fuente de energía positiva en su entorno. Esta actitud alegre, sin embargo, se vería puesta a prueba a finales de 2004, cuando Gauteng comenzó a experimentar una serie de problemas de salud. Los síntomas, que inicialmente se describieron como un simple resfriado o gripe, pronto se agravaron, lo que llevó a que Gauteng fuera excusada de los ejercicios matutinos de la escuela. A pesar de esto, se le permitía asistir a clases y luego a regresar a casa para el almuerzo. Generalmente, volvía a la escuela alrededor desde las 2:30 de la tarde, pero el 10 de enero de 2005, Gauteng no reapareció en la escuela ni en su hogar, lo que encendió una alarma en sus padres. Cuando la noche del 10 de enero se convirtió en la madrugada del 11, la preocupación de los padres se hizo palpable. Gauteng no estaba en casa ni en la escuela. La falta de comunicación entre la escuela y los padres resultó en una confusión considerable. Los padres asumían que ella estaba bajo el cuidado de la escuela, mientras que la escuela pensaba que Gauteng había regresado a casa. Esta desconexión solo agravó la situación. El padre de Gauteng, sumido en la creciente desesperación, decidió investigar por sí mismo. Al contactar a su compañero de clase y profesores, pronto se hizo evidente que la joven había desaparecido sin dejar rastro. Los padres comenzaron a buscar entre las pertenencias de Gauteng en busca de pistas. La única pista concreta era un número de teléfono y la dirección de un restaurante en la cercana ciudad de Sebo. El propietario del restaurante tenía un hijo que compartía clases con Gauteng, aunque no eran amigos cercanos. La conexión parecía tenue, pero era la única pista que tenían. A pesar de la creciente angustia, los padres no lograron obtener respuestas hasta el 14 de enero, cuando finalmente decidieron presentar un informe de persona desaparecida a la policía local. En el momento de su desaparición, Gauteng estaba vestida con una chaqueta amarilla, jeans casuales blancos y zapatillas de deportes marrones. También llevaba consigo 2 libros de texto universitarios en inglés, una billetera de cuero azul y 3 llaves. A medida que las autoridades comenzaron a investigar, interrogaron a maestros y compañeros de clase, en particular a un grupo de estudiantes que habían estado exentos de los ejercicios matutinos. Además, llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en los edificios de la escuela y en el campus, sin encontrar ningún rastro que indicara dónde podría estar Gauteng. La teoría de que Gauteng simplemente se había escapado de casa fue rápidamente descartada por sus padres, quienes citaron las numerosas posesiones personales que ella había dejado atrás. Si hubiera huido por un periodo prolongado,
Habría llevado consigo más que unos simples libros escolares en su bolso. Con el tiempo, y anticipando la posible incompetencia de la policía local, el padre de Gauteng utilizó su influencia para gastar más de $40.000 en varias campañas publicitarias. Aunque esto ayudó a crear conciencia sobre la desaparición, las semanas pasaron sin avances significativos. A mediados de febrero, cuando los estudiantes del internado se habían ido a casa para las vacaciones de invierno, el personal de la escuela aprovechó la oportunidad para realizar una limpieza más profunda de las instalaciones. 2 conserjes comenzaron a limpiar un baño viejo que había estado cerrado con llave y en desuso desde el invierno de 2004. Este baño, diseñado para acomodar una gran cantidad de estudiantes, estaba dividido en 2 secciones separadas por una puerta con cerradura. Al intentar abrir esa puerta, los conserjes se encontraron con una obstrucción en la cerradura. La situación requirió el uso de una llave y alicates para forzar la entrada. Finalmente, después de un esfuerzo considerable, lograron acceder a la segunda área del baño. Lo que encontraron allí fue un horror indescriptible. Un hedor nauseabundo emanaba de la habitación, provocando náuseas y un malestar externo. La escena que se desplegó ante sus ojos era un monumento a la desesperación y el horror, un macabro recordatorio de la tragedia que había tenido lugar. En ese momento, la realidad de lo que había sucedido con Gauteng se hizo dolorosamente clara. Lo que había comenzado como una simple desaparición se transformó en una pesadilla abrumadora y aterradora, una que dejaría una marca indeleble en todos los involucrados. Tirado boca arriba, en el suelo, parcialmente descompuesto, estaba el cuerpo de la niña desaparecida de 15 años. Gauteng estaba parcialmente cubierta por una bolsa de plástico blanca y su asesino parecía haber colocado su cuerpo sobre una chaqueta colchada roja. Esta no era la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, y mientras sus otras pertenencias estaban esparcidas alrededor de su cuerpo, su billetera de cuero azul nunca fue recuperada. Se descubrió sangre y cabello pertenecientes a Gauteng en otra parte del piso de baldosas, lo que indicaba algún tipo de lucha violenta o que su cuerpo había sido arrastrado por el piso luego de su muerte. Se realizó otra búsqueda intensiva en el lugar, edificios escolares con un enfoque particular en los dormitorios, y se encontraron cantidades diminutas de sangre salpicadas en una pared en uno de los dormitorios de los niños. Alguien había intentado ocultar esas manchas de sangre colocando una litera frente a ellos, y si no fuera por un trabajador de mantenimiento que reconoció la extraña posición en la que la sangre estaba, nunca podría haber sido descubierta en una autopsia a la hora de la muerte de Gauteng. Fue en la tarde del 10 de enero, el mismo día en que desapareció, y la causa de la muerte parecía ser asfixia. El asesino de Gauteng aparentemente había usado su propia bufanda como arma homicida y tenía 3 huellas dactilares distintas en su mejilla. Estas huellas no aparecieron en ninguna base de datos de la policía china, y dado que no había nadie con condenas penales trabajando en la policía de la escuela, dedujeron que el asesino debía haber sido otro estudiante. Gauteng tenía 4 heridas separadas en la cabeza, y algunas indicaban un traumatismo contundente, mientras que otras sugirieron que habían sido el resultado de una caída. La policía señaló que también había sufrido docenas de pequeños cortes en sus extremidades y cortos en el torso que parecían haberse hecho después de su muerte. También había un gran corte vertical de 17 centímetros desde la mitad de sus senos hasta el ombligo, como si su asesino hubiera dudado en desmembrarla, y lamentablemente había algunos indicios bastante obvios de que Gauteng había sido violada después de su muerte. Teniendo en cuenta los detalles, la policía comenzó a interrogar a 4 estudiantes varones
que se habían saltado los ejercicios matutinos el día de la desaparición de Gauteng. Fueron interrogados intensamente, tanto por agentes de policía como por funcionarios escolares, pero se mostró un enfoque particular a Song en sí, que había dormido en la habitación más cercana a las manchas de sangre ocultas. Afirmó que la cama había sido movida durante una reunión de padres y maestros que tuvo lugar durante las vacaciones de invierno, e insistió que no tenía idea de que la mancha de sangre estaba allí. Esto fue confirmado más tarde después de la devolución de los resultados del análisis de ADN, que demostró de manera concluyente que la sangre no pertenecía ni a Gauteng ni a Songen. Fue un acontecimiento frustrante, pero la policía se vio obligada a buscar el asesino en otra parte. Luego se dirigió la policía a Zhang Sanlin y durante su ronda de interrogatorios le dijo a la policía que la razón por la que no participó en los ejercicios matutinos fue debido a una congelación en sus pies. En lugar de asistir a esas clases, había estado doblando sábanas en el dormitorio cuando alrededor de las 6:20 de la mañana escuchó gritos provenientes de algún otro lugar cercano a los 4 acusados, y luego se reunieron a descubrir la fuente de los gritos, cada uno afirmando haber visto a 2 hombres parados cerca del baño abandonado donde se encontró el cuerpo de Gauteng. Zhang afirmó que intentó hablar con los hombres, pero se marcharon apresuradamente. Más tarde, describió a uno como alto, mientras que el otro era chico, pero debido a que estaban en un corredor mal iluminado, no pudo ver exactamente quiénes eran. Li Dibing explicó su ausencia de los ejercicios matutinos, alegando que tenía dolor de estómago, pero confirmó que Wang y Zhang estaban en los dormitorios en el momento del asesinato de Gauteng. Sin embargo, Li afirmó que no había escuchado ningún grito, como el que Zhang y Wang habían descrito, e insistió en que los niños debían haberse equivocado. El testimonio fue omitido más tarde de los informes, ya que su testimonio aparentemente mundano no proporcionó ninguna información nueva. Tiempo después, la policía anunció que basándose en los testimonios de 2 de los escolares, un hombre llamado Zhang Shadow estaba siendo considerado su sospechoso número 1. Zhang Shadow nació el 28 de mayo de 1989 y acababa de ingresar a la escuela secundaria ese año. La primera vez que despertó sospechas fue cuando le dijo a la policía que no tenía de que a Gauteng le había pasado algo, que no se correlacionaba con el hecho de que su desaparición era la comidilla de la escuela. Los 4 niños también nombraron a Zhang como el 5º estudiante varón que había estado merodeando por los dormitorios ese día, y combinado con la inconsistencia que la policía consideró conveniente interrogarlo, en un interrogatorio que duró 30 horas consecutivas, Zhang Shadow confesó el brutal asesinato y mutilación de Gauteng. No todo fue lo que parecía. Se decía que Zhang había sido brutalmente torturado durante su tiempo bajo custodia y afirmó que apenas podía mantenerse en pie durante una visita con ellos, después de su supuesta confesión. Los abogados de derechos humanos han afirmado que en un incidente la policía le preguntó de qué color era la ropa de Gauteng, y cada vez que le decía el color equivocado le abofeteaban. Le cruzaron la cara con sus propios zapatos hasta que adivinó a ciegas el color correcto de la ropa. Después de eso, se vio obligado a firmar una declaración que lo implicaba como seguidor en la mañana del 10 de enero de 2005. Zhang se despertó antes del amanecer y comenzó a leer un libro de cuentos cortos de historia de terror. Supuestamente, lo inspiraron a cometer su propio crimen espantoso y después de dirigirse a los pasillos del dormitorio para buscar una víctima, encontró a Gauteng.
Después de sostener una pequeña cuchilla en la garganta de la niña, Zhang aparentemente la arrastró al baño de hombres y la sujetó en el suelo. Cuando Gauteng comenzó a gritar pidiendo ayuda, le envolvió el pañuelo alrededor del cuello y la estranguló antes de que la mutilación comenzara. Una vez que había resurgido de su bruma de sed de sangre, Zhang escondió el cuerpo en la esquina del baño abandonado con la ayuda de Wang Pangming, y sellando el baño cuando terminaron, los dos rápidamente reanudaron sus estudios matutinos, como si nada hubiera pasado. Pero según la policía, Zhang no había terminado con esta víctima. Afirmaron que regresó en varias ocasiones para jugar con el cadáver sin vida de Gauteng. El juicio de Zhang tuvo lugar el 6 de marzo de 2006, pero fue cercano al público debido a que era menor de 18 años. A pesar de la falta total de pruebas físicas, Zhang fue declarado culpable y solo recibió cadena perpetua a diferencia de la sentencia de pena de muerte debido a su corta edad. Zhang tardó hasta el 2011 en hablar sobre las torturas que había sufrido y comenzó a profesar su inocencia ante cualquiera que quisiera escucharlo. Presentó una apelación, pero fracasó y se vio obligado a recurrir a su familia, quienes a su vez encontraron dos abogados que aceptaron hacerse cargo del caso. Los dos abogados lograron convencer al tribunal para que celebrara una audiencia, y en 2017 la Corte Suprema de China revisó el caso y descubrieron que nunca se extrajo ningún material forense que implicara a Zhang, y parecieron reconocer y aceptar su afirmación de haber sido torturado para que confesara. Finalmente, el 16 de noviembre de 2017, la Corte Suprema China ordenó un nuevo juicio. El Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Cebu finalmente celebró el nuevo juicio 2 años después, y el tribunal se sorprendió al escuchar al fiscal del estado recomendar personalmente que Zhang fuera absuelto. Su familia y amigos finalmente pudieron celebrar, y en enero de 2020 en el tribunal se consideró que su confesión fue coaccionada y finalmente fue absuelto formalmente.